Mucho antes, White Oaks se ganó su reputación como el pueblo más bullicioso del territorio de Nuevo México y contó con leyendas del viejo oeste como Pat Garrett y Billy el Niño. Fue hogar de los nativos Pueblo hasta que los Apache, conocidos por su ferocidad, los expulsaron. A pesar de la sequedad de la región y las rocas de lava dispersas, las tribus nativas la encontraron llena de vida silvestre, lo que la convirtió en un lugar ideal para la caza. Los primeros europeos en aventurarse en esta zona formaban parte de la expedición de Don Juan de Oñate a finales de los años 1500. Llamaron a la tierra Malpaís, que significa tierras malas, debido a un flujo de lava cercano. Aunque estuvo escasamente poblada durante muchos años, todo cambió cuando se descubrió oro en las montañas Jacarilla. A finales de la década de 1870, John Wilson, un veterano de la fiebre del oro de California que había escapado de una prisión en Texas, escuchó rumores sobre el hallazgo de oro en la región. Siguió los caminos de los buscadores mexicanos locales hasta un cañón poco profundo al este de las montañas, donde se topó con un yacimiento de oro muy lucrativo. Wilson compartió su descubrimiento con dos compañeros llamados Jack Winners y Harry Baxter. Mientras que Winners y Baxter estaban emocionados, Wilson en realidad no estaba interesado en el oro y pronto siguió su camino, dejando su hallazgo en manos de sus amigos. La noticia del descubrimiento de oro se difundió rápidamente, y en menos de un año surgió un bullicioso campamento minero lleno de filas de tiendas de campaña. Llamaron a este campamento White Oaks, inspirado en un arroyo cercano bordeado de robles blancos. Para 1880 la comunidad había crecido lo suficiente como para merecer su propia oficina de correos, lo que marcó el inicio de la construcción de estructuras permanentes que reemplazaron las tiendas de campaña y chozas improvisadas. La ciudad en auge prosperó, albergando alrededor de 50 establecimientos diferentes, incluyendo 4 periódicos, 2 hoteles, 3 iglesias, un aserradero, un banco, una casa de ópera, establos de alquiler y, por supuesto, varias cantinas y casas de juego. En 1880, Jonathan H. Wise lanzó el primer periódico de la ciudad, la White Oaks Golden Era. Los otros 3 periódicos pronto siguieron, como el Lincoln County Leader, el Old Abe Eagle y el New Mexico Interpreter. Mientras tanto, los buscadores Winners y Baxter registraron sus concesiones mineras como la Homestake Mine y la South Homestake Mine, ubicadas en las cercanías de Baxter Mountain, donde habían encontrado el oro. Finalmente, el dúo vendió sus derechos mineros por una fuerte suma de $300,000 cada uno. Según el censo de los Estados Unidos realizado en julio de 1880, White Oaks tenía una población de aproximadamente 800 habitantes, que más tarde crecería a 4,000 personas. Para 1882, el Stars Opera House estaba terminada, sumándose a las comodidades del pueblo, que ya incluían los salones mencionados, varias tiendas de abarrotes, una escuela y un ayuntamiento. 2 años después, en 1884, Lyman Hood organizó los primeros servicios religiosos en una iglesia construida expresamente para ello, marcando un cambio respecto a las reuniones anteriores que se realizaban en el ayuntamiento. Durante este tiempo, White Oaks también tenía un lado oscuro, con burdeles que empleaban a numerosas prostitutas, y el pueblo frecuentemente se convertía en refugio para cuatreros y otros criminales, quienes sin duda formaban parte de las historias legendarias del viejo oeste. White Oaks presume de un rico tapiz de estos fascinantes relatos y folclore, entre los cuales está la historia de una figura notable conocida como Belle Lamar, o más comúnmente Madame Barnish. Originaria de Missouri, Lamar llegó al pueblo minero en Nuevo México, que anhelaba la presencia de mujeres. Rápidamente instaló el Little Casino Saloon, donde supervisaba juegos como faro, ruleta y póker. Ganándose una reputación por sus astutos planes, se ganó el apodo de Madame Barnish, porque los mineros la comparaban con una capa resbaladiza. A pesar de que muchos mineros perdieron sus fortunas en el pequeño casino, seguía siendo el lugar más popular del pueblo. Como era típico en las comunidades mineras, White Oaks tenía su buena cantidad de cantinas y empresarios que se beneficiaban del oro extraído de las montañas cercanas. Esta zona en particular del pueblo se ganó el apodo de Hogtown. A lo largo de sus calles había una variedad de bares, casinos y salones de baile, incluyendo el famoso Little Casino Saloon. Otros lugares de reunión populares para los mineros incluían el Star Saloon y la Opera House. En los primeros días de White Oaks, la ciudad recibió visitas del notorio forajido Billy el Niño.
Aunque Billy normalmente operaba desde Lincoln, a unos 40 millas al este de White Oaks, se sabía que frecuentaba la animada comunidad minera llena de salones, casas de juego y burdeles. Después del final de la guerra del condado de Lincoln, Billy y su banda, conocidos como los Cuatreros, a menudo atacaban el ganado en el área de White Oaks. Después de uno de esos intentos de robo, la gente del pueblo de White Oaks tomó medidas. Formaron una partida y persiguieron a la banda. A pesar de un enfrentamiento que llevó a un tiroteo, los forajidos lograron escapar. A pesar de la postura clara del pueblo contra forajidos como Billy el Niño y su banda, 3 de ellos, incluyendo al propio Billy, Dave Rudabog y Billy Wilson, regresaron descaradamente la noche siguiente. Rudabog incluso disparó un tiro al ayudante del sheriff James Redmond por diversión, pero por suerte falló. Redmond buscó refugio. Reunió a un grupo de más de 30 hombres, decidido a librar al pueblo de los forajidos, lo cual finalmente lograron. La partida rastreó a los Cuatreros hasta un rancho a unos 40 millas de distancia, lo que resultó en otro tiroteo que trágicamente cobró la vida de un hombre inocente. Una vez más, los forajidos lograron evadir la captura. Posteriormente, se ofreció una recompensa por la cabeza de Billy el Niño. Billy el Niño escribió una carta al gobernador Lew Wallace para refutar un artículo de periódico de Las Vegas, Nuevo México, que lo acusaba de liderar una banda de forajidos. Aquí está la versión de los hechos de Billy. Billy explicó que él y Kelly estaban en una casa de campo cuando una partida los rodeó. El ayudante del sheriff Carlisle entró solo a la casa exigiendo que se rindieran. Billy pidió ver las órdenes de arresto, pero Carlisle no tenía ninguna. Billy argumentó que sin órdenes de arresto, la partida no era más que un grupo de personas armadas y se negó a rendirse ante ellos. Le dijo a Carlisle que se quedara en la casa para evitar que la partida los atacara y sugirió que Carlisle debería llevarse a sus hombres a la mañana siguiente. Poco después, la partida envió un mensaje exigiendo la liberación inmediata de Carlisle. Amenazaron con hacerle daño a Mr. Greathouse, un amigo de Billy. Minutos después, un miembro de la partida disparó un tiro hacia la casa. Aprovechando el caos, el ayudante Carlisle saltó por la ventana para escapar. Trágicamente fue baleado y asesinado por su propia partida en la confusión. Para 1885, White Oaks vio una disminución de sus elementos más rudos, transformándose en una comunidad de residentes respetuosos de la ley. El floreciente pueblo respetuoso de la ley atrajo a profesionales como abogados, incluyendo a John E. Hewitt, Harvey B. Ferguson y George Barber, quienes establecieron sus prácticas allí como resultado de la disminución de la delincuencia. Otros profesionales siguieron su ejemplo, abriendo también sus propios negocios. Sin embargo, la futura prosperidad del pueblo dependía de la llegada de un ferrocarril. A medida que White Oaks crecía, surgió la necesidad de un mejor transporte. Ya se había establecido una línea de diligencias que conectaba White Oaks con Fort Stanton, San Antonio, Roswell y otras áreas. A pesar de esto, muchos de los nuevos dueños de negocios que se habían mudado esperaban tener servicio de tren en su lugar. A finales de la década de 1890, tanto el ferrocarril de Santa Fe como el de El Paso and Northeastern Railroads consideraron extender sus vías hasta White Oaks. Sin embargo, los intereses comerciales locales no estaban dispuestos a negociar condiciones favorables para atraer al ferrocarril. Creían que los ferrocarriles competirían por el acceso e intentaron cobrar precios altos por los derechos sobre los terrenos. En consecuencia, el ferrocarril decidió construir su ruta a 12 millas al oeste, pasando por Carrizozo, Nuevo México, en su lugar. En cuanto a la industria original de la minería de oro en White Oak, los éxitos y fracasos alternos trajeron tanto alegría como dolor a la comunidad. Para 1890, White Oaks había crecido significativamente, con una población que superaba las 2,000 personas. Alrededor de la misma época, las minas Homestake estaban quedándose sin recursos. Afortunadamente, otra mina llamada Old Abe abrió, proporcionando empleos para muchos y resultando ser muy rentable. Esta nueva mina ayudó a que el pueblo prosperara, alcanzando una población máxima de alrededor de 2,500 habitantes. En julio de 1891 ocurrió una tragedia cuando se desató un incendio en la mina South Homestake, lo que resultó en la muerte de 2 mineros. A pesar del contratiempo, las operaciones mineras continuaron y ambas minas Homestake siguieron siendo exitosas durante los siguientes 5 años. En 1893, Watt Hoyle, un propietario de la mina Old Abe, construyó una impresionante casa victoriana de ladrillo de 2 pisos para su prometida.
Sin embargo, cuando ella decidió no mudarse a White Oaks, la mansión con su imponente apariencia se ganó el apodo de Hoyle's Folly. Contrario a los rumores, Hoyle no se quitó la vida dentro de la casa. En cambio, vivió en la casa con su hermano y su cuñada. Finalmente vendió la casa en la década de 1890 y se mudó a Denver. En marzo de 1895, la tragedia golpeó una vez más cuando un incendio en la mina Old Abe cobró la vida de 8 hombres. A pesar del contratiempo, la mina siguió operando hasta principios del siglo XX cuando los depósitos dejaron de ser rentables. Finalmente, los problemas con la estructura de soporte del pozo llevaron al cierre de la mina. Entre las diversas operaciones mineras en White Oaks, la mina Old Abe era la más grande, empleando aproximadamente a 40 trabajadores y produciendo entre 45 a 50 toneladas de mineral de oro por día. Otras minas notables en la zona incluían la Robert E. Lee, The Smuggler, La Rita, Lady Godiva, Little Mac, Silver Cliff y Miners Cabin. En total, se estima que las minas de White Oaks produjeron oro y otros minerales por un valor de $20 millones. Susan McSween Barber, viuda de Alexander McSween, quien fue asesinado en la Guerra del Condado de Lincoln, fue una de las últimas residentes notables de White Oaks. Ella ganó fama como la reina ganadera de Nuevo México a finales del siglo XIX. Barber compró y desarrolló el rancho Three Rivers al suroeste del pueblo, donde crió un hato de más de 5,000 cabezas de ganado. Después de vender su rancho en 1902, se mudó a White Oaks, donde vivió hasta su muerte en 1931. Barber fue sepultada en el antiguo White Oaks Cemetery, junto a otra figura notable, el exgobernador de Nuevo México, William McDonald. McDonald, el primer gobernador del estado después de que se convirtió en estado, había estado involucrado en la banca y la abogacía en White Oaks. En 1970, White Oaks fue designado como un distrito histórico en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Para entonces quedaba poco de la comunidad original. Aunque el distrito abarcaba más de 1,800 acres, solo 6 edificios conservaban suficiente importancia histórica para ser considerados inmuebles que aportaban valor histórico al distrito. Hoy en día, solo uno de las antiguas cantinas, el No Scum Allowed Saloon, sigue en funcionamiento en White Oaks. El salón, cariñosamente apodado por los locales simplemente como White Oaks Bar, obtuvo su apodo más famoso de la película Young Guns 2. En la película, un letrero en la entrada de White Oaks dice «No toleraremos escoria». Es una etiqueta adecuada para un pueblo legendario que encarna el folclore más grandioso, pero también más temible, del viejo oeste.